entonces. Ahí está. Estamos grabando, chiquillos, entonces, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conexión de gestión de bienestar, ¿cierto? Y lo primero, ¿cierto?, es saber si se acuerdan qué es lo que vimos en la clase de ayer. Súper importante saber eso. Sobre los conocimientos previos que uno tiene antes de llegar a un trabajo. O las habilidades que se tiene para un trabajo. Ya. Pero ¿cuál fue el tema de ayer de los contenidos? El de DNC. Ya, y ese DNC, ¿a qué corresponde para hacer qué? Las capacitaciones. Capacitaciones, ¿cierto? Eso es lo que vimos ayer. Básicamente el contenido principal era capacitaciones. Bueno, una de las cosas que dijeron, ¿cierto?, que estas capacitaciones tiene un proceso bien definido, que son 4 fases, ¿cierto? La primera fase es la que mencionaron del DNC. ¿Cuáles son las otras fases que tiene la capacitación? Diseñar el programa de capacitación. El diseño, ¿cierto? ¿Y qué significa el diseño? Había una cantidad de preguntas ahí que uno tenía que responderse para hacer el diseño. ¿Cuáles eran? ¿A quién va dirigido? Ya, sí, ¿a quién va dirigido? ¿Qué más? Las personas que tienen que aprender. Ya, sí, pero ¿qué otras cosas decía con respecto a aquello? ¿A quién se va a capacitar? ¿Cuándo? ¿A dónde? Parece que era el otro, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Ahí habían varias preguntas, ¿cierto? Que abarcaba, ¿cierto?, el diseño que tiene que ver a quién, cómo, dónde, cuándo, etcétera, ¿cierto? Todo lo que podría abarcar el tema de las capacitaciones. El contenido, dice la Angelina, muy bien, ¿cierto? Ok, luego del diseño, ¿qué venía? La implementación del programa. La implementación, ¿cierto? Primero tengo el levantamiento de las necesidades, luego hago el diseño, cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Todas las características. Luego tengo que implementar este programa, ¿cierto? Y para hacer esta implementación, habían ciertas cosas que uno tenía que considerar. ¿Qué cosas? Las capacidades. Ya, las capacidades, sí. El número, por ejemplo, de participantes, ¿cierto? Porque es distinto contratar un CFT completo que contratar solo un docente para 3, ¿no es verdad? Entonces, ahí tenía que ver la cantidad de los participantes, ¿cierto? Las capacidades de los participantes, los niveles de aprendizaje de los participantes, ¿cierto? Habían varias cosillas ahí que yo tenía que fijarme. Y dentro de esta implementación, habían 2 tipos de técnicas que yo podía implementar. ¿Cuáles eran? O más que técnica, eran formas. Las encuestas, observaciones. Eso tiene que ver con la evaluación, que es la última fase. Para implementar, ¿cierto? Yo lo puedo implementar de 2 formas. ¿Cómo puedo implementar este programa de capacitación? O en 2 lugares, para ayudarlas un poco más. Presencial. Capacitación en el puesto Claro. teórico y... Ya. Online, dice. Sí. Estamos hablando, chiquillas, de ¿dónde lo puedo hacer? Esto con respecto a las técnicas que les menciono, y es bueno que Eugen, ¿cierto? Y que, no sé, pues le saquen un pantallazo al PPT, lo bajen, lo dejen grabado en su computador. No tengo idea, y tienen que ser un poquito más activos con eso. Tiene que ver, ¿cierto?, en el lugar
Una de las técnicas es al interior de la empresa, ¿sí? Que ahí hay varias formas, rotando en el mismo puesto o poniendo una experiencia con una persona con experiencia al lado de un aprendiz. Y la otra es fuera de las dependencias, ¿cierto? Contratando un CFT, un centro de formación técnica, pero ahí tenía que fijarme claramente en la calidad del docente, la calidad de la infraestructura, cuáles iban a ser los contenidos que iban a entregar, etc. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Ahora sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Sí. Y finalmente, ¿cuál era la última fase? La evaluación del programa. La evaluación del programa, muy bien. ¿Y cuáles eran las formas de evaluar? Los distintos instrumentos que uno podía tener para evaluar. Ahí podría hacer la encuesta. La encuesta, entre una, ¿cierto? La encuesta. Pero antes de Entrevistas, entrevistas, muy bien. ¿Qué más? pruebas, o es lo mismo. Habían, creo que Reuniones grupales. Reuniones grupales. ya, perfecto, Camila. Y había otra más. Observación de campo, ¿sí? Y que era que yo iba a observar directamente cuál era el desempeño que estaba teniendo el trabajador luego de la capacitación, ¿cierto? Ok, ya. Tuvo más o menos nomás la activación de los conocimientos. Es importante que vayan activando, chiquillas, porque todas las asignaturas tienen relación, perdón, todas las clases tienen relación una con otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy día está muy relacionado, ¿cierto?, con lo que hablamos de capacitación del día de ayer, ¿cierto? Entonces, cuando uno no tiene claro lo que se habló o los contenidos no están aquí en la cabeza, nos cuesta, ¿cierto?, tomar el hilo. Por eso se activan los conocimientos. ¿Y cómo se hace, cierto?, recordando para poder, ¿cierto?, juntar lo que hicimos ayer con lo que hicimos hoy día. Por eso es súper importante además que nos falten a las clases, porque de pronto, ¿cierto?, digo yo, es mucho más activo estar en la clase que después estar escuchando, porque estoy segura que cuando ustedes escuchan después las grabaciones, están almorzando, están viendo la tele, están conversando con alguien, están haciendo otra cosa, entonces no están 100% concentrados escuchando, por eso no es lo mismo, ¿ya? Si es que yo no vengo a clases, entonces tengo una doble responsabilidad también de leer. Y cuando estoy en la clase, con mayor razón, la responsabilidad, ¿cierto? O lo que a ustedes les sirve, más allá de la responsabilidad, es ir tomando notas, es ir tomando apuntes de estas cosas así como generales, ¿cierto? E importantes que tengo que considerar. ¿Ya? Ok. Vamos a empezar entonces con lo que vamos a ver hoy día y que, como les dije, ¿cierto? Está absolutamente vinculado con la capacitación, absolutamente. De hecho, si ustedes se van al aula virtual, dice PPT, sesión 7 y sesión 8, están juntas, y es el mismo PPT. Mira, si yo muevo el PPT, imagino que lo están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. yo lo tengo Ya. abierto también acá. Si Sí, yo sí lo se ve. muevo y me voy hasta arriba, es lo que vimos ayer. Mira, lo de las capacitaciones. ¿Se dan cuenta? Ahí están las fases, ahí están como diseño, ¿cierto? Ahí tiene que ver el plan para implementarlo, las técnicas fuera del trabajo o dentro del trabajo, ¿cierto? La evaluación y algunas dimensiones que yo tenía que considerar para la evaluación. Inmediatamente a partir del PPT de la ficha número 15 aparece la unidad de hoy día, ¿sí? O el tema de hoy día. Están relacionados que incluso es el mismo PPT. Entonces, por eso es importante, chiquillos, que ustedes vayan activando el conocimiento para que no nos cueste tanto, ¿cierto? Y no sea tan latero esto de estar como cierro una cosa, abro la otra. No, esto es todo continuo, esto es todo continuo. ¿Ya? Ok, vamos a empezar entonces. Lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Es la integración a la organización. Esta integración no tiene tan solo que ver
con que los trabajadores integren una comunidad, una organización, sino que también hay ciertos procesos y recursos que también se deben integrar, que también se deben juntar, ¿ya? Por tanto, esto de la integración es parte, ¿cierto?, de todo un programa o de todo un proceso, ¿cierto?, con respecto a esto de incorporar nuevos elementos a las empresas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la ficha. Dice, etapas de la integración. ¿Qué es lo que es? Integrar. Es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de la organización social. Es decir, entonces, que debemos integrar tanto recursos humanos como recursos materiales y financieros, ¿cierto?, para una adecuada organización y planeación, ¿cierto? Entonces, hay varias cosas aquí que están ahí como, no sé si mezcladas, pero juntas. Bien. Por tanto, las etapas de la integración, ¿cierto?, nosotros debemos comenzar regularmente por el reclutamiento, ¿cierto? Esa es la primera etapa, digamos, bien primaria, ¿cierto?, con respecto a la integración. Porque si bien es cierto, ahí no tengo al trabajador, estoy recién reclutando, ¿cierto?, pero ya voy a tener un antecedente, ¿sí? Ya voy a tener por lo menos una entrevista, ¿sí? Ya voy a tener una primera instancia con el trabajador cuando efectivamente estoy reclutando. O sea, de alguna manera ya estoy integrando, ¿sí? Luego de este reclutamiento viene, por supuesto, la selección. Es decir, entonces yo voy a separar, ¿cierto?, cuáles son los elementos o los talentos que efectivamente le van a servir a la empresa y cuáles no le van a servir a la empresa, ¿cierto? Entonces ahí estoy en una segunda etapa de una integración quizás un poquito más profunda, porque ya estoy seleccionando, ¿cierto? En una primera instancia integré a muchos reclutados, ¿cierto? Y los conocí a los reclutados, vi los antecedentes de los reclutados, y la segunda parte entonces es tomar algunos reclutados, ¿cierto? Si es que son varios o es uno, ¿cierto?, para hacer la selección efectiva. Muchas veces esta selección siempre, por lo regular, siempre hay una terna, siempre. Entonces, de este reclutamiento yo elijo a 3. Y de esa terna, ¿cierto?, que hice la selección, lo que sigue de eso, ¿cierto?, por supuesto, es la contratación. Es decir, entonces, es la forma en que yo hago efectivo, ¿cierto?, formalizo la integración de este nuevo trabajador a la empresa. Ok. Luego de ese proceso, ¿cierto?, indudablemente que viene la introducción o la inducción. Y en esa parte de la inducción es muy importante y muy básica, no muy básica, sino que muy cimienta, ¿cierto?, la adaptación del trabajador. Muchas veces depende de eso para que este trabajador o este talento efectivamente se quede con nosotros. Porque esa etapa es una etapa muy importante para la adaptación. Adaptación a los compañeros, adaptación a la organización, adaptación al puesto de trabajo. ¿Sí? Hay 3 ahí motivos súper relevantes. Entonces aquí se hacen muchas cosas, ¿ya? Y aquí, obviamente, gestión, si estamos hablando de gestión, ¿cierto?, de bienestar, ¿por qué es tan importante? Porque además nosotros estamos ocupando recursos financieros para aquello, ¿sí? El hecho de estar reclutando, por ejemplo, a lo mejor tuvieron que pagar una página, Laborum, Trabajando.com, qué sé yo, y esas se pagan, entonces tiene un costo, ¿sí? Luego tengo la selección, y a lo mejor en la selección voy a tener que contratar a psicólogos, ¿sí?, para que me hagan estas entrevistas, o para que definitivamente me hagan la selección, ¿cierto? Entonces, ahí yo ya estoy invirtiendo recursos, ¿cierto? Con esto de la nueva contratación de talentos, del recurso humano, ¿cierto? Estoy utilizando recursos materiales y recursos financieros.
Estos recursos no se pueden perder, porque todos, ¿cierto?, son necesarios. Entonces, en la introducción yo tengo que tener ahí todos los ojos abiertos para que esto no suceda y efectivamente no suceda que el trabajador se vaya, por ejemplo, y logremos la adaptación en todos sus ámbitos, ¿sí? En la introducción o en la inducción, bueno, ahí yo puedo hablar desde el primer día o del día 1, ¿cierto? Que podemos, por ejemplo, no sé, poner un video, ¿cierto? Presentarle a lo mejor una diapositiva en la cual yo le indico de qué estamos hablando, quiénes somos, la visión, la misión, los valores, a qué nos dedicamos, cuál es nuestro nicho comercial, etc. Porque muchas veces los trabajadores llegan a un lugar que no tienen idea qué es lo que se hace. O sea, llegan a hacer la función, pero no saben de qué se trata la empresa, ¿ya? Actualmente, ¿cierto?, los seleccionados más jóvenes, o los que son más nativos tecnológicos, a veces googlean, ¿sí? Googlean el nombre de la empresa y ahí más o menos pueden saber de qué estamos hablando. A mí me ha tocado un par de veces que las personas más jóvenes, ¿cierto?, me han llegado diciendo, no, sí, busqué en Google y lo busqué y ya sé de a qué se trata la empresa, ¿cierto? Otros no, otros que no tienen la menor idea. Entonces ahí es cuando uno lo tiene que hacer, sí o sí, aunque lo sepa, ¿cierto? Luego tenemos también, ¿cierto?, que es una metodología muy básica y muy fácil, es que los jefes directamente, ¿cierto?, se preocupen y se ocupen de presentar a este nuevo integrante, ¿cierto?, de llevarlo por todas las áreas, de indicarle al resto de los compañeros, oye, es un compañero nuevo, va a trabajar en tal área, va a hacer tal función, etcétera, ¿cierto? Es súper importante que esto se pueda realizar para que efectivamente el recién llegado esté cómodo. Por otro lado también ponerle a una persona que tenga experiencia que le enseñe o que lo guíe, ¿cierto?, con respecto a las funciones que cumple. Porque cuando un trabajador inmediatamente tú lo tiras a los leones, obviamente que se va a sentir presionado. Y lo más probable es que termine abandonando el trabajo. Y diga, no, ¿saben qué? No, chao, no mucho, no me da. ¿Cierto? Es porque no hubo una adaptación, pero esa adaptación se da producto de esta planeación, el cómo nosotros vamos a hacer para que efectivamente esta persona se quede, ¿cierto? Y además esté agradado, ¿sí? ¿Por qué es peligroso perderlo, cierto? Si es que si no hacemos nada para que esta persona se adapte, lo vamos a perder. ¿Y por qué es peligroso perder? Porque estamos perdiendo dinero, porque estamos perdiendo tiempo, y porque a lo mejor, cierto, pudimos haber hecho el proceso desde otro punto de vista, o nos pudimos haber ocupado más con respecto a la introducción, a la inducción, para no haber perdido ni el postulante ni el trabajo realizado. Esa es la importancia de aquello, ¿cierto? Y por último, luego de la introducción o inducción, viene la capacitación y desarrollo, que es la etapa que vimos ayer, precisamente, ¿cierto? Y esta capacitación se le puede dar al nuevo, así como se le puede dar, ¿cierto?, al antiguo. Si yo estoy pensando en poner, por ejemplo, una persona experta al lado del nuevo, ya es una capacitación, ¿cierto? A lo mejor no me costó dinero catch, pero sí estoy ocupando hora hombre de esa persona con experiencia para enseñarle al aprendiz. ¿Ya? Entonces, estas son las etapas de la integración y cada una de ellas, ¿cierto?, en su mérito tiene importancia. Entonces, para definir esto, tenemos que pensar en que hay una etapa, ¿cierto?, que es dinámica, y otra etapa que es más estática, ¿cierto? Entonces dice, es el primer paso práctico de la etapa dinámica, ¿sí? Y por lo mismo de ella depende en gran parte que la teoría, ¿sí?, formulada en la etapa estática, tenga la eficiencia prevista y planeada, ¿cierto? Es decir, entonces, en lo técnico, en la teoría, ¿cierto? Ok, la teoría podría ser que el perfil del reclutamiento, según la teoría, dice esto, ¿cierto? Entonces, luego de esa etapa que es estática, la teoría es estática, es decir, está quieta, ¿cierto? Tenemos que pasar a lo práctico, es decir, ya, ¿qué es lo que hace esta persona con respecto al perfil? ¿Cierto? Y eso
es lo que se tiene que cumplir. Estas etapas de la integración es la que se tiene que producir para que efectivamente, ¿cierto?, sea eficiente. Si no hacemos ese movimiento eficiente, no lo vamos a lograr. Es el punto de contacto, dice, entre lo estático y lo dinámico y entre lo teórico y lo práctico. O sea, lo que efectivamente planificamos, lo llevamos a la práctica, ¿cierto?, poniendo al trabajador en su lugar de trabajo. Tenemos que saber también, por otro lado, que existen principios de integración, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de legislación laboral que también habían principios como el principio de que el trabajo era en sustento, como el principio que la ley te protegía de ti mismo, ¿cierto? Que un principio también que el trabajo hablaba de la continuidad, etcétera. Ya, todos esos son principios. Por lo tanto, la integración también tiene algunos principios que no podemos desconocer, ¿cierto? Que son, por ejemplo, que implican los seres humanos, la necesidad de desarrollo, el número de personas necesario, ¿cierto? El hombre adecuado para el puesto adecuado, la inducción adecuada y la delegación apropiada. Vamos a ver entonces cada uno de ellos, ¿cierto? Que primero dice implicancia de los seres humanos, ¿cierto? Y ahí estamos declarando que el ser humano es lo más importante para la administración, ¿cierto?, en una organización. Mediante la integración, ¿cierto?, la empresa obtiene el personal idóneo para mejorar el desempeño de sus actividades, ¿cierto? Entonces, el ser humano, en síntesis, es lo más importante para la organización, ¿cierto? Y ahí es donde uno obtiene, ¿cierto?, el mejor personal, ¿cierto?, desde la integración para que cumplan las funciones y las actividades descritas por la empresa. Luego tenemos la necesidad del desarrollo y dice, la necesidad de desarrollar al personal, dice, es esencial en el programa de la integración. La organización se siente afectada por la pérdida de personal potencial preparado, ¿cierto? Me pude haber hecho todo el proceso completo, me gasté todas las lucas que pude haberme gastado y resulta que no fui capaz de evitar, ¿cierto?, que esta persona se fuera, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer, ¿cierto? Porque afecta claramente. Luego tenemos el número de personal necesario. Dice la cantidad de personas preparados, dice necesarios en una empresa, no depende de su tamaño, ¿sí?, sino de la complejidad de su estructura. Entonces, aquí no estamos hablando, ¿cierto?, que a mayor cantidad, ¿cierto?, porque es una empresa más grande, tengo que tener más cantidad de personas. No, ¿cierto? Tiene que ver con de qué empresa estamos hablando, cuál es la naturaleza de su servicio. Les pongo un ejemplo. Una empresa de software, por ejemplo, de soporte informático, lo más probable es que tenga muy pocas personas trabajando, pero las personas que están ahí son muy calificadas. Por lo tanto, de acuerdo a su complejidad, requiere muy poco personal, ¿cierto? Entonces ahí también es necesario tener claro que no porque tenga más personal va a ser mejor, no. Va a depender de la complejidad que yo requiera. El hombre adecuado para el puesto, obviamente, ¿cierto? Las características de cada trabajador tienen que ser totalmente adecuadas al puesto. Es decir, la persona que va a trabajar en ese puesto tiene que tener las competencias requeridas. No podemos poner a cualquiera en un puesto definido. La inducción adecuada, ¿cierto? Que es el quinto principio. Dice, cuando el elemento humano ingresa a la empresa, es un momento trascendental, dice, pues de él dependerá, ¿cierto?,
su adaptación al ambiente de la empresa, su desenvolvimiento, su desarrollo, su eficacia, eficiencia dentro de la misma. Mira lo que dice ahí. La inducción adecuada es relevante, ¿cierto?, para que este trabajador se desempeñe en forma eficiente y eficaz. La delegación apropiada, ¿cierto?, tiene que ver en temas, ¿cierto?, con respecto a qué tipo de recursos vamos a ocupar. Dice, las políticas y la obtención y administración de los recursos materiales, técnicos y financieros tiene un carácter eminentemente técnico que se requiere, ¿cierto?, decisiones de personal especializado. Es decir, entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un departamento de contabilidad, quien voy a poner ahí es una persona que haya o que esté titulada como contador, porque necesitamos que las decisiones sean técnicas, ¿sí? No puedo poner a cualquier persona al frente de la contabilidad de la empresa si es que no tiene conocimiento necesario. Por eso dice una delegación apropiada. Delego entonces la responsabilidad en personas que estén técnicamente preparadas, ¿cierto?, en su puesto de trabajo y en el área en que se van a desempeñar. Con respecto entonces a los recursos, ¿cierto?, tenemos los elementos de la integración. Y en estos elementos era lo que les estaba mencionando con respecto a los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros, ¿sí? Cada uno de estos elementos son los que provocan de que esta maquinaria de alguna manera se mueva. Cada uno de ellos es importante a la hora de la integración, porque tengo que contar con todos estos elementos para poder enderechar esta máquina de lo que se llama integración, ¿cierto? Entonces dice, por ejemplo, recursos humanos, dice de su habilidad, fuerza física, inteligencia, conocimiento y experiencia, dependen lo de los objetivos de la empresa, ¿cierto? Entonces, para cumplir los objetivos de la empresa tengo que tener personas, ¿cierto?, recursos humanos que tengan estas características. Por otro lado, ¿cierto?, ahí lo que dice abajo, que es donde están relacionados todos los recursos humanos, y aquí podríamos hablar, ¿cierto?, podríamos pensar que es desde el minuto 1, ¿cierto?, que es necesario el recurso humano, hasta cuando se va, ¿cierto? Y aquí pasamos por reclutamiento, selección, la contratación, inducción, ¿cierto?, los registros que tienen que ver con los datos, la evaluación del desempeño, las prestaciones y beneficios, el desarrollo laboral o la capacitación, y por último, ¿cierto?, el sistema del retiro de la persona. Entonces, desde el minuto 1 que llega hasta cuando se está retirando, siempre van a ser importantes todas estas habilidades, inteligencias, conocimientos, de siempre. Luego tenemos los recursos materiales, ¿cierto?, que estamos hablando de todos los bienes tangibles que son propiedades de la empresa y que obviamente nos facilitan, ¿cierto?, con respecto a esto de los recursos humanos. Un recurso humano tiene que estar, por ejemplo, en una empresa ubicada, o tiene que estar, tiene que tener materias primas, ¿cierto?, para poder trabajar, para poder desarrollarse. Tiene que tener las maquinarias, dígame. Disculpe, ¿este PPT en dónde está? Lo estoy buscando. PPT dice 7 y 8. Si usted lo Ya, abre profe, y va gracias. hasta abajo, lo va a encontrar. En la semana 4. Ya, gracias, disculpe, profe. Es que estaba del celu. Ya, ok. Entonces, también los recursos humanos necesitan recursos materiales, vuelvo a tomar, con respecto a los equipos, con respecto a los almacenes, con respecto al mantenimiento, ¿cierto? ¿Quién hace el mantenimiento? Los recursos humanos, las personas, ¿cierto? ¿Quién ocupa las materias primas? A veces los seres humanos, o las ocupan para implementarlas, ¿cierto?, en las maquinarias.
Entonces ahí ya vemos, ¿cierto?, que estos recursos se van entrelazando, son necesarios unos de los otros. Con mayor razón, ¿cierto?, si hablamos de los recursos financieros, porque es la adquisición de las maquinarias, los tipos de financiamiento, los movimientos de caja, la elaboración, ¿cierto?, y manejo de presupuestos. Si no tuviera recursos financieros, no podría contratar a personas, ni tampoco podría obtener materiales, ciertos recursos materiales. Si es que no tengo trabajadores, ¿cierto?, si es que no tengo recursos, no voy a poder tampoco financiar o no voy a poder producir recursos financieros. Entonces, cada uno de estos elementos se necesitan, ¿sí? Tienen que estar de la mano. No puedo tener una cosa así y la otra no. Siempre voy a tener que tener estos tres elementos que son absolutamente necesarios y que están de la mano con respecto de la integración. El proceso de la integración, ¿cierto?, pasa por varios pasos, quizás entre medio hay varios pasos, ¿cierto? Pero lo primero, siempre es lo primero, que al igual que en la capacitación, hay una detección de necesidades. Y luego, posterior a eso, hay una localización de los recursos, ¿cierto? Que podríamos hablar entonces, ¿cierto?, de la selección y de la contratación, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos la detección de necesidades, que es definir qué clase de personas requiere la empresa, ¿cierto? ¿Qué requisitos exige cada puesto a la persona que ocupa de manera eficiente? ¿Cuáles son las posibilidades de salario que tiene esta persona, ¿cierto? Porque con respecto a eso yo puedo quizás buscar, ¿cierto?, qué personas se necesita, qué fuentes de reclutamiento se utilizarán, ¿cierto? Si voy a ocupar Laborum, si voy a ocupar trabajando.com, si voy a ocupar a lo mejor una empresa outsourcing que se ocupa de esos trabajos, etc. Entonces aquí yo levanto la necesidad, ¿cierto?, con respecto a lo que quiere la empresa y cómo lo voy a obtener. Luego tengo la localización de los recursos, ¿cierto?, que básicamente es el reclutamiento, ¿cierto? Tenemos personal, dice, el reclutamiento de personal es el proceso mediante el cual se busca atraer, ¿cierto?, a puestos requeridos en la organización, a atraer el talento, atraer a las personas que efectivamente están capacitadas para el puesto definido. Acceso interno, dice, políticas de competencia abierta, reclutamiento de personal externo, ¿sí? Todas esas cosas, ¿cierto?, tienen que ver con cómo yo ubico estos recursos. A eso se llama, por eso se le llama localización. ¿Cómo los voy a ubicar? ¿De qué manera los voy a encontrar? Entonces, con respecto a esto de la adquisición del recurso, ¿cierto?, una vez que yo tengo ya evaluado las necesidades y tengo localizadas las fuentes de cómo lo voy a hacer, ¿cierto?, y forma de adquirir estos recursos, ¿cierto?, humanos, dice, a continuación se centra en su obtención física para hacerlo, dice, para hacerlos participar efectivamente, dice, de la generación, en la generación de valor para satisfacer las necesidades del mercado. Entonces, lo primero es evaluar, segundo es localizar las fuentes y formas de la adquisición del recurso humano, y una vez que eso está hecho, ¿cierto?, vamos por la selección del personal. Y la selección del personal era, como se los comentaba en un principio, ¿cierto?, es separar. Yo selecciono, separo, usando procedimientos adecuados, dice, a la que son aptos para un trabajo y a los que no son. O sea, este me sirve, este no me sirve. Tengo un puesto X que tiene estas características y esta persona sí calza, pero esta no calza, ¿cierto? La selección empieza con pruebas, obviamente, las cuales terminan si cumplen con los requisitos para el puesto, ¿cierto? Y las pruebas, bueno, hay varias, pues ahí ustedes probablemente ya algo han pasado de selección de personal y ya saben que hay varias formas
pruebas psicológicas, ¿cierto? Test de conocimientos, test psicológicos, psicométricos, etc. Ahí hay un montón de formas de cómo poder, ¿cierto?, seleccionar al personal idóneo. Una vez que ya lo tengo seleccionado y ya separé cuál es el que a mí me interesa, viene la contratación y que obviamente es la formalización, ¿cierto?, de la futura relación de trabajo, por supuesto con el apego a la ley, ¿cierto? Ustedes ya algo conocen ya con respecto a las contrataciones. Para garantizar, dice, los derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. Entonces, chiquillos, ¿cierto? Lo que tenemos que pensar acá, o lo que podríamos definir en total, ¿cierto?, que el tema de la integración tiene que ver, ¿cierto?, con la administración de los recursos humanos, ¿sí? Y no tan solo la administración de los recursos humanos, sino que también los recursos materiales y los recursos financieros, que son súper importantes, ¿cierto?, en estas etapas de la integración que parten desde, ¿cierto?, el reclutamiento, la selección, ahí entre medio está la contratación, ¿cierto?, y luego la inducción o la introducción de este personaje reclutado, seleccionado, que finalmente se integra, ¿cierto?, a la organización. Y lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es que esta persona que está ya con la inducción, el primer objetivo es que logre adaptarse. Y para esta adaptación requerimos poner todos los recursos que tenemos, materiales y humanos y financieros, para que pueda quedarse, para no perder todo el trabajo que hicimos, ¿cierto? Ok, vamos entonces, ¿qué dice acá? Dice, cualquier organización se preocupa para obtener la mayor eficiencia en sus operaciones, pero no todas advierten que se logra mediante la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros y tecnológicos con los que se cuenta, ¿ya? A veces dejamos ciertos recursos de lado, no los consideramos y ya nos falló este tema de la integración. El trabajador que ocupa un puesto que no corresponde a sus expectativas y particularidades se siente descontento. Por tanto, es súper importante seleccionar a quien corresponda, darle una buena inducción, ¿cierto?, para poder retener el talento y que se adapte y no se sienta descontento. Entonces, la inducción del personal consiste en conducir al individuo al conocimiento del puesto que va a ocupar, presentarlo con sus superiores, mira qué importante y qué básico, y demás compañeros a fin de lograr una adaptación al grupo. En la manera que tenemos un recién llegado adaptado, vamos a lograr retener el talento. Bien, hasta acá llegamos con los contenidos de hoy. ¿Preguntas? ¿Sabían? ¿Qué les pareció? ¿Sabían que esto de la integración era tan importante? No, profesora. No, No yo lo- ahora lo estoy, por ejemplo, Igual quedé como perdida en algún momento en la etapa de la integración. Ah, pero eso fue bien al principio. Que la Sí, fuimos pero lo volví a leer. después. Sí, lo que pasa que justo estaba del celu, no podía ver el PPT, por eso. El Mm, computador se me acomoda más porque voy revisándolo con usted. claro, exacto. Pero igual lo fuimos repitiendo en el minuto las etapas. La Angelina dice, sí, es importante, ok, pero la pregunta, indudablemente, ¿cierto? Es súper relevante lo que estábamos hablando, pero mi pregunta es, ¿tenían la certeza de la importancia de esto? no, yo no, pero igual, por ejemplo, estamos haciendo otro trabajo donde se refiere a lo que es extranjero y ahí uno se da cuenta que realmente es importante la integración a la empresa, los trabajadores.
Entonces, no le damos por lo menos yo no le daba la importancia, pero ahora me doy cuenta que sí es importante que nosotros integremos a las personas al nuevo trabajo. En este caso, obviamente yo estaba hablando de los extranjeros, pero lo que usted dice ratifica lo que yo estaba haciendo en el trabajo. Perfecto, sí. Exactamente, la chiquilla dice sí, no tenía conciencia de aquello, decía, o de la importancia. Efectivamente, porque uno como que no le toma tanta, o sea, sabe que es importante, claro, es importante, ¿cierto? Pero como que no hace el análisis completo de que efectivamente esto es relevante, pues, es importante, ¿cierto? Porque si Sí, no... es un proceso. Es un proceso. Exactamente, porque si tú no lo haces, finalmente estás trabajando de más. Y la Angelina dice, uno no lo aplica, exactamente, pero no lo aplica porque no tiene conciencia de la importancia. Dice como que al no influirte directamente no tomas el peso, exactamente. Claro, exactamente, ¿cierto? Cuando de pronto uno puede hacer una parte de este proceso y no lo hace todo, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, desde mi punto de vista, yo no sé qué es lo que puedan opinar ustedes, me parece que la inducción o la introducción, ¿cierto? Cuando llega este trabajador a la empresa, es el punto clave. Porque a lo mejor la selección y el reclutamiento, ¿cierto? No fue todo lo exhaustivo que pudo haber sido. Si yo lo aplico, profe, como trabajadora. Sí, muy bien. No pudo haber sido todo lo exhaustivo que fue. Sin embargo, esta inducción, si tú la haces bien, a lo mejor sí puedes hacer un buen trabajo con esa persona, ¿cierto? A lo mejor no venía tan entusiasmada, ¿cierto? A lo mejor ya voy a ver de qué se trata esto, ¿cierto? La Nicole dice, claro, lo entiende de forma superficial, pero al analizarlo uno toma el peso y el proceso de integración. Sí, claro, ¿cierto? Y Entonces, lamentablemente muchas empresas no aplican eso. No, a mí me ha tocado ver trabajando en empresas que se contratan personas, por ejemplo, yo en mi área de venta que siempre trabajé, y lamentablemente ingresaban y no los capacitaban, no lo acogían, como que la persona tenía que tratar de buscar a alguien para enyuntarse para poder trabajar y así saber realmente lo que hacían. Entonces, hay empresas y empresas que sí hacen capacitación y ayudan a los nuevos, pero hay otras que no. no, claramente, no, pero no las hay. Para terminar la idea con lo que estaba, de pronto, ¿cierto? La inducción, una persona que no estaba tan entusiasmada y que se quedó para ver cómo era, a lo mejor sí logramos convencerlo, ¿cierto? Si hacemos una buena inducción, ¿cierto? Puede ser una muy buena forma de poder retener el talento, ¿cierto? Sobre todo, chiquillas, cuando se trata, ¿cierto?, de puestos específicos, cuando te cuesta encontrar a alguien, efectivamente, ¿cierto? De pronto en los puestos que son con una rotación un poquito más alta, a lo mejor podríamos haber, por ejemplo, operarios de bodega, ¿cierto? Ahí yo digo, porque si ustedes se fijan, y si alguna vez se han dado cuenta, si tú miras los avisos que ponen Laborum, Computrabajo, el rastro también tiene mucho movimiento con respecto al tema de los trabajos, de los puestos de trabajo. Siempre sale mucho bodeguero. No sé si ustedes se han dado cuenta de aquello, pero siempre hay un montón de bodegueros. Si alguien quiere trabajar, siempre hay mucho bodeguero, ¿cierto? Ahora, mucho bodeguero con turno, por ejemplo. Entonces, claro, uno se da cuenta, efectivamente, de que la gente parece que no quiere trabajar en eso, ¿sí? Porque por algo la oferta es tan amplia en ese aspecto. O, por ejemplo, cuando piden vendedores, ejecutivos de venta le ponen ahora. ¿Por qué siempre habrá tanta oferta de ejecutivos de vendedores? A ver, les dejo la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será? Porque hay mucha rotación, puede ser. Eso mismo voy a decir yo.
Pero ¿por qué es la rotación, po? Mucha envidia. Porque no llegan, no cumplen con las comisiones, con las Porque a lo ventas mejor que les piden. no los capacitan bien y se aburren de tratar de hacerlo solo. Mira, Quizás los trabajos igual son muy sacrificados, ¿no? también, ¿cierto? Sí. Porque no cumplen con las expectativas que ellos llegan. Y es justamente porque no se le capacitó bien, entonces no se pudo desenvolver bien en el trabajo, por lo tanto no llegó a lo que ellos querían. Exactamente. Porque se cambian a otro lugar donde las ventas sean mejor pagadas. Claro, también es otro motivo. Puede ser ¿Cierto? también el compañerismo que no hay en la empresa y como lo tiene que hacer solo, se debe sentir incómodo igual, se me imagina. Claro que sí. Y por otro lado, chiquillos, también, porque la empresa lo que no quiere hacer, ¿cierto?, es ocupar los recursos financieros, ¿cierto? Ahí también hay un tema importante. Entonces, lo que la empresa pretende, ¿cierto?, es captar a la persona que tenga la experiencia, que tenga el talento, y no van a invertir nada en capacitar, ¿cierto? Y ahí es cuando obviamente eso cuesta, po. Porque si estamos pensando en un ejecutivo de venta, ¿cierto? El ejecutivo de venta, un buen ejecutivo de venta, ¿cierto? Que tiene una buena gestión y que tiene a lo mejor una cartera de clientes propios, ¿cierto? Eso se hizo con el tiempo y eso tiene un valor, ¿cierto? En algún minuto a ese vendedor alguien lo capacitó. Entonces las empresas pretenden, ¿cierto?, a captar este talento que ya está hecho, que está completito, es como se dice, quieren la sandía calá, ¿cierto? Por eso Sí, siempre piden tanta experiencia, po. claro, En eso porque varía. no quieren invertir nada, po. Porque claramente no quieren invertir en capacitar, no quieren invertir, ¿cierto?, en darle tiempo a este trabajador que efectivamente logre la eficiencia que ellos requieren. Entonces no les dan inducción, no les dan nada. Entonces ya, tome, eso es lo que tiene que vender, ¿cierto? Y ahí el trabajador se las tiene que velar solo. Entonces, obviamente por eso la gente se va, po. Y por eso que tienen una alta rotación, es porque finalmente la empresa no se hace cargo, ¿sí? Te ofrece trabajo, ¿sí? Ahí está el puesto, pero la empresa no se hace cargo. O sea, lo que pueda pasar ahí va a depender de cómo tú logres desarrollarte, ¿sí? Y nada más. Entonces, claramente, en esos lugares, ¿cierto? Lo más probable que no haya una etapa ni nada, po. Ahí es como el que trabajó, trabajó, el que ganó, ganó, y sería, ¿cierto? Dice, yo ayudo a vender terrenos, publicación, pero no me quieren capacitar como corredora. Mira, Nicole, mira tú, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo haces sola? Y te retiras. Es una buena opción. Yo también, yo soy corredora. Yo hice el curso. Porque no tengo dinero, por la chita. Sí, sí, ese es el tema. Ese es el tema. No son tan caros, hija, no son tan caros. Yo no me acuerdo exactamente cuánto pagué, pero no son tan caros. De pronto, si pudieras ahorrar algo, quizás podrías llegar a hacerlo. Pero, y no es tan difícil el curso tampoco. Ahora con el 10%. Ah, si te llega el 10%, fantástico, pues de ahí saca una colita. Es buen trabajo ser corredora. Yo he trabajado, bueno, no me dedico 100% a aquello, pero sí he trabajado como corredora. Y es un muy buen trabajo en términos de las comisiones que uno puede ganar. Así que es buena pega. Ahora, igual tenéis que estar disponible las 24 horas casi, sábado, domingo y todo lo demás, pero sí, es bueno, es bueno. En ese tipo de trabajos, mira que lo que me estaba diciendo la compañera, ¿cierto? Que ella es corredora. Ese es un trabajo individual, ¿cierto? Súper particular. Ahora, hay empresas de corretaje también, ¿ya? Pero esta función de corredora tú la puedes cumplir dentro de una empresa contratada y también la puedes hacer, ¿cierto?, de forma particular. Entonces, cuando uno está en forma particular, también tiene que invertir. Y, por ejemplo, ¿cierto?,
invertir en capacitarse. Lo que yo estoy haciendo, ¿cierto?, es tratar de que mi función se haga mejor, pero lo hago en forma particular. Ok, Ricardo, no hay problema. Lo vamos a anotar, pues si no se me va a olvidar. Ok, chiquillas, nosotros terminamos a las 5:30. Vamos a hacer entonces el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo simplemente significa, o lo que debemos hacer, vamos a buscar aquí, espérenme un poquito, qué es lo que dice, si no me equivoco, lo que tenemos que hacer es un resumen, ¿cierto?, de lo que hoy día vimos. De la tarea formativa número 8, no sé si la están no sé si la están viendo, creo que no, ahora sí, dice que en equipo de trabajo virtual confeccione un resumen de los contenidos de la clase. Los contenidos que tenemos, ¿cierto? Lo que aprendimos, lo que efectivamente es importante, un resumen. Entre todos, ¿cierto? Ahora los voy a asignar a un Profe, equipo. Dígame. yo no puedo hacer Consulta, es de... yo no puedo hacer el trabajo porque estoy trabajando, estoy ingresando ventas. Hija, por lo menos trate de cooperar con sus compañeros. Y algo le preguntará, algo podrá aportar. Ya, profe. Ok. Profe, el Dígame. resumen es de todo lo que ha pasado durante como todo este tiempo, o Hoy es de día, solamente de hoy día. hoy día, solo lo de hoy. Ya, Solo ya, lo de profe. hoy. No se vaya con otra cosa. Solo lo de hoy. Gracias. ¿Ya? Ok. Ahí entre todos tienen que aportar para que les salga lo más bonito posible. Ok, nosotros terminamos a las 5:30, por lo tanto vamos a tener 15 minutos. Entre varios debieran hacerlo. ¿Ya? Listo. Ya, Maritza Pino. Ok, vamos a unirnos a los equipos.
todo. ¿Cómo andamos, chiquillas? ¿Ya terminamos?